A lo largo de nuestra vida, nuestros familiares nos han contado relatos paranormales y leyendas que les han ocurrido o conocen desde que ellos tienen memoria. Hoy te contaré 3 historias que nos han mandado nuestros seguidores por medio de Instagram en Inadaptados Paranormal. Síguenos y cuéntanos tu historia. Te estaremos esperando. La noche de la bruja. Les voy a contar algo que me ha pasado hace unos años cuando aún trabajaba como forense. Mi nombre es César Castro y esa noche me quedé solo en la morgue porque mi compañero Javier tenía a su esposa en labor de parto. Le dije que se fuera, que un nacimiento es algo que solo pasa una vez y que yo podía encargarme del turno. Todo estaba en calma. Me tocaba hacer la autopsia de una anciana de 80 años. Sus familiares sospechaban que la habían envenenado por algunas tierras que ella poseía. Así que mi trabajo era buscar cualquier evidencia de dicho acto. Mientras trabajaba, noté algo fuera de lo normal. Sentía que no estaba solo. De pronto, al levantar la vista, vi a través de la ventana, de frente, el rostro de una anciana, pálido y con una sonrisa vacía. Me quedé paralizado. Eso era imposible. Estábamos en un segundo piso y no había forma de que alguien se subiera hasta ahí sin la ayuda de una escalera o algo para sostenerse. No había ningún balcón ni cornisa, nada. Quise convencerme de que era solo mi imaginación. A lo largo de los años he visto cosas raras, sobre todo cuando estoy cansado, pero esta vez era algo distinto. No podía dejar de mirar la ventana, como si algo me obligara a hacerlo. En eso escuché pisadas en el pasillo de afuera. Aunque sabía que estaba solo y no había nadie en ese pasillo, escuché una risa baja y burlona que hizo que me erizara la piel. Salí de la morgue de inmediato y me dirigí hacia el pasillo que estaba afuera, completamente despejado. Corrí al cuarto de vigilancia donde el señor Fabio, el guardia de seguridad, estaba dormido en su silla. Lo desperté, casi sin aliento, y le pedí que revisara las cámaras de seguridad. En las imágenes vimos a una mujer mayor vestida completamente de negro, moviéndose por los pasillos como si conociera cada rincón del lugar. Llamamos a otro guardia y fuimos al almacén donde las cámaras habían visto entrar a aquella mujer. Pero, al abrir la puerta, no encontramos a nadie. Solo algunos muebles viejos y cajas polvorientas. Fue entonces cuando escuchamos de nuevo esa risa, pero ahora más cerca. Al salir, vimos a la misma mujer parada al final del pasillo. Su mirada era vacía, pero su sonrisa era lo más aterrador. Desapareció tan rápido como había aparecido, dejando solo a su paso el rastro de aquel frío inmenso que se sentía en el ambiente. Regresé a la morgue y me di cuenta que algo andaba muy mal. Al revisar el cuerpo de la anciana, noté que le faltaba el dedo índice de la mano izquierda. No había forma de que alguien se lo hubiera quitado, ya que estaba yo solo durante la autopsia y había sido demasiado cuidadoso. Al día siguiente renuncié. Dije que ya estaba viejo para este trabajo y que era hora de disfrutar mi jubilación. Pero la verdad es que sé lo que vi. Esa mujer era una bruja. Y todavía me pregunto, ¿para qué quería el dedo de la anciana? Algunas cosas es mejor no saberlas. Y esa noche me di cuenta que hay secretos que es mejor dejarlos enterrados.
La niña de los ojos blancos y el pacto de las sombras en el cementerio maldito. En lo más profundo del bosque, donde los caminos desaparecen y el aire se vuelve tan frío que corta la misma piel, existe un cementerio olvidado. Nadie en el pueblo se atreve a entrar ahí, ni siquiera de día, porque ahí, según las viejas historias, habita una niña que nunca debió regresar de la tumba. Se dice que murió hace más de 100 años, en circunstancias muy extrañas, y que la enterraron junto con su muñeca favorita. Un juguete de porcelana con los labios pintados de rojo, pero la tierra nunca la retuvo. Cada medianoche, cuando la niebla cubre las cruces y el viento parece arrastrar los lamentos, la niña aparece, sentada sobre la lápida, con el vestido oscuro y la muñeca entre los brazos, mirando fijamente a cualquiera que tenga la desgracia de entrar. Sus ojos, 2 pozos blancos y vacíos, brillan como brasas frías en la oscuridad, y a su alrededor, la sombra de los muertos se levantan lentamente, figuras espectrales, con ojos encendidos, que la rodean como un séquito de guardias malditos. Los pocos que se han cruzado con ella cuentan que al principio permanece inmóvil, con una calma inquietante, como una estatua de carne, pero si alguien pronuncia su nombre o se atreve a acercarse demasiado, la muñeca cobra vida y sus ojos de cristal se abren mostrando un brillo rojo como una sangre fresca corriendo. En ese instante, la niña sonríe por primera vez y todo el cementerio despierta. Los muertos salen de las tumbas, las sombras se arrastran entre las cruces y el aire se llena de gritos imposibles de ignorar. El final es siempre el mismo. Al día siguiente, los aldeanos encuentran en la entrada del cementerio una nueva tumba recién cavada, con una lápida sin nombre y sobre ella una rosa marchita. Nadie sabe cómo aparece esa tumba, pero siempre falta alguien en el pueblo. Y en el centro del camposanto, la niña vuelve a sentarse, abrazando su muñeca, esperando a su próxima víctima. Lo pactado, de Alex Morales Gómez. Era un hombre al que le gustaba el juego, pero también era muy trabajador, un hombre de campo que sembraba maíz y frijol, no solo en su parcela de tierra, sino que sembraba para otros que necesitaran un trabajador. Es así que consiguió un gran terreno para sembrar varias hectáreas de maíz. Quería que aquel fuera el más próspero, y para eso decidió hacer algo que ya en algún momento se le había ocurrido. Y alguien le había aconsejado pactar con el diablo para que aquel cultivo fuera el mejor y el más apetecido en el mercado. Como un simple juego, hizo la oración en el propio cultivo una noche diciendo estas palabras: Te invoco, Rey de la Oscuridad, y te ofrezco mi alma a cambio de los favores que te pido. Contaría después que no vio nada ni escuchó nada, así que él pensó que el dicho pacto no se podía hacer, o aquel diablo no había querido venir a su llamada. Pero el maíz se veía mucho mejor y con más fuerza, y muy pronto las mazorcas empezaron a brotar con una fortaleza que nunca antes había visto. Es así que varias personas empezaron a ofrecerle dinero por el cultivo, por completo o por partes, que iban a salir de ahí.
No sabía él qué hacer y sabía que su suerte había cambiado. ¿Acaso sería el pacto que había hecho aquel día con el diablo? ¿Acaso tenía su alma empeñada en aquel cultivo? No lo sabía, porque del diablo no había obtenido ninguna respuesta. Pero pronto, ese día llegaría. Mientras estaba en el cultivo de maíz, se le acercó un hombre y le dijo, con una voz gruesa: Pedro, qué buen sembradío de maíz usted tiene. ¿Con qué lo fortaleció? ¿O a qué santo se encomendó para que saliera de este talante? Él se quedó pensando, sin saber qué responderle al extraño. Y aunque sin quererlo, le confesó lo del pacto con el diablo. El hombre sonrió y le dijo: Pedro, ¿y crees que eso se puede hacer? Él, señalándole el cultivo, muy seguro le dijo: y si no es así, ¿qué más podría hacer para que éste esté tan hermoso y frondoso? El hombre, que había llegado, que para Pedro era un extraño, se sonrió y le dijo que se alegraba de que entendiera que el pacto se había llevado a cabo. Le dijo que le iba a hacer una recomendación, pero lo dijo con una voz tan seca, gruesa y espeluznante, y tan autoritaria, que Pedro entendió que no solo era una recomendación, era algo que tenía que hacer. Esa cosecha de maíz se debía vender, sí y solo sí, al monasterio de sacerdotes, que quedaba en la colina. Nadie más podía tocar ese maíz. Él entendió el mensaje, pero se quedó pensativo. ¿Por qué? Si el diablo era quien fortalecía aquel cultivo, ¿por qué él quería que se lo vendiera a los sacerdotes? ¿Acaso era una de sus maldades del mismísimo demonio? Pero, ¿qué le importaba a él aquello? Una tarde subió al monasterio y habló con el abad, que lo regentaba, ofreciéndole el maíz. El monje le dijo que sí, que efectivamente ellos necesitaban ese maíz y que él lo compraría, pero a un precio muy bajo. A Pedro esto no le agradó, así que dijo que lo pensaría un poco. A la mañana siguiente volvió a su cultivo y mientras estaba en sus labores apareció de nuevo aquel hombre y le dijo con la misma voz gruesa y autoritaria: Pedro, no lo piense tanto, que ya sabe quién tiene que comprar el maíz. Él respondió: sí, señor. Y siguió con sus labores, pero cuando volteó a mirar de nuevo, el hombre había desaparecido. Esa noche se fue para el pueblo, y como lo dije antes, aunque era muy trabajador, también era un hombre que le gustaba el licor y el juego. Esa noche, jugando a las cartas, jugó precisamente aquel cultivo. Se lo recibieron por una gran suma de dinero, mucho más de lo que le pagaban los monjes, así que jugó hasta que lo perdió por completo. Fue jugando hectárea por hectárea hasta que ya no le quedaba nada. A la mañana siguiente tenía que ir a entregar el cultivo para que el ganador se encargara de cosecharlo y venderlo. Pedro madrugó, llegó antes que el ganador y mientras estaba ahí, vio que se acercaba aquel hombre que había visto las veces anteriores en el cultivo. De una manera tranquila, le dijo: Pedro, has incumplido, y si incumples, yo incumplo. Señaló el cultivo con su mano y le dijo: Aquí acaba el trato. Y con su mano, al recorrer el cultivo, como si lo señalara, se fue secando por completo. No quedó ni una mata en pie, como si una llamarada lo hubiera hecho arder. Cuando terminó de señalar,
el cultivo y secarlo por completo, le dijo a Pedro. También tú tienes tu merecido. Y lo señaló con su mano. En ese momento Pedro quedó ciego y cayó de rodillas, implorando que por favor le perdonara lo que había hecho. Aunque no veía, sabía que aquel hombre se había marchado. Todo se escuchaba en silencio. Solo los ruidos de la naturaleza se escuchaban en el ambiente. A los pocos minutos llegó el ganador del cultivo y al ver aquello se enfureció. Dijo que lo habían timado, que cómo podía ser que jugara con un cultivo que ya no servía. Pedro quiso explicarle lo que había pasado, pero el hombre no quiso escuchar explicaciones. Y sin más, sacó su machete y cortó la mano de Pedro, su mano derecha, con la que había tirado las cartas y había jugado sucio. Según decía el hombre, este se marchó dejando a Pedro ciego y sin la mano derecha, llorando y maldiciendo por lo que había ocurrido. Pedro se internó por el camino rumbo a la montaña. Algunos aseguran que se lo encuentran por los caminos solitarios, bosques y montañas, barbado y con el pelo enmarañado, como si fuera un ermitaño descuidado, comiendo lo que pueda y lo que encuentre. Más que todo, alimañas y carroña, ya que él no puede ver y solo le queda una mano. Hay veces que se le escucha gritar en las noches oscuras, pidiendo al diablo que por favor le quite la vida y ya se lo lleve. Pero al parecer, el diablo tiene otros planes con esa alma, ya que sabe que le pertenece. Y bueno amigos, hasta aquí las 3 historias que nos mandaron los seguidores. Recuerda que si tú quieres ser el próximo, envíanos tu historia por Instagram, Inadaptados Paranormal. Te estaremos esperando. También te recordamos que ya contamos con Spotify en formato podcast para que escuches estos y más relatos mientras haces tus actividades diarias. Y como siempre les digo, duerman, si es que pueden.